Bien, como les iba mencionando, por ejemplo, el Australopithecus afarensis, uno de sus principales características importantes es la adaptación para trepar, ¿no? Con relación, por ejemplo, a sus demás antecesores que no tenían esa característica. Ahora, por otro lado, otra especie también importante sería el Australopithecus africanus, ¿no? Que se ha desarrollado entre los años 3000 hasta los 2500 millones de años, que prácticamente la cavidad craneana es más globular, ¿no? Y los rostros y los dientes tienen ya un aspecto mucho más primitivo a lo que es el ser humano actual, ¿no? Y prácticamente sus características faciales craneales denotan una complexión muy fuerte, ¿no? A lo que es el ser humano, ¿no? Si bien, por ejemplo, los otros antecesores tenían, por ejemplo, un mayor pronunciamiento, por ejemplo, en la parte facial, ¿no? Especialmente en los dientes y en el rostro, en cambio en acá es mucho más plana, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Ahora, con relación al Australopithecus aethiopicus, ¿no? Que se ha desarrollado, por ejemplo, entre los años 2700 millones de años, el cráneo, por ejemplo, presenta una elevada cresta sagital hacia la parte posterior del cráneo, ¿no? Una especie posterior del rostro sobresalida con relación al antecesor que hemos visto, ¿no? Y sus incisivos eran más pequeños, ¿no? A los que hemos visto en esta imagen, ¿no? Que esta imagen, por ejemplo, ya parecía adaptarse, por ejemplo, a un simio mucho más primitivo, ¿no? Pero sin embargo, en esta imagen, como podemos ver, ¿no? Sus incisivos eran más pequeños con relación a los anteriores Australopithecus, ¿no? Además de la forma craneal, ¿no? Y tenemos el Australopithecus boisei, ¿no? Que se ha desarrollado en los años 2000 a 1000 millones de años, ¿no? Que tiene el rostro fuerte, ancho, hundido, capaz de soportar un esfuerzo de masticación extremo, así como los molares de un tamaño 4 veces superior al del hombre actual, ¿no? Entonces, aquí por lo menos se sigue manteniendo lo que es la parte de los dientes, ¿no? Y la parte de la quijada, ¿no? Que prácticamente este Australopithecus, ¿no? Su principal característica era el proceso de masticación, pero sin embargo dentro del proceso craneal, ¿no? El cerebro todavía no, o el cráneo todavía no ha sufrido, por ejemplo, ciertas modificaciones. Y tenemos el Australopithecus robustus, ¿no? Como su nombre dice, robustus, se ha desarrollado, por ejemplo, en los años 2000 hasta los 1000 millones de años, ¿no? Que tienen los molares megadónticos, ¿no? Como podemos ver acá, mucho más, no tan pronunciados como los otros, ¿no? Y como su nombre dice, ¿no? Su principal característica era por ser un Australopithecus mucho más robusto con relación a los de su otra especie, ¿no? Y posteriormente viene lo que es recién, una vez que hemos estudiado toda la parte de los Australopithecus, recién va a venir lo que es el género de los Homos, ¿ya? Que este género comenzó a evolucionar entre los años 2000 hasta los 2500 millones de años, a diferencia de los Australopithecinos, en la que tiene un cerebro mucho más grande, ¿no? La otra, por ejemplo, toda la relación de los Australopithecus ha ido evolucionando más que todo en la parte de lo que es el rostro, ¿no? Pero el cráneo o el cerebro en realidad no ha ido evolucionando absolutamente nada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la evolución se divide en tres periodos: Homo antiguo, Homo medio y Homo moderno, ¿no? El género de Homo convivió con los australopithecinos, ¿no? Como hemos podido ver.
Ahora, dentro de la evolución general, vamos a hablar de la evolución craneal, ¿no? Que es algo importante, por ejemplo, que nosotros tenemos que ver dentro de la evolución del Homo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Homo heidelbergensis, ¿no? Que de esa manera, por ejemplo, desde un cráneo mucho más pequeño, va a ir evolucionando, por ejemplo, hasta llegar al Homo erectus o Homo neanderthalensis y finalmente llegar al Homo sapiens sapiens, ¿no? Ya está el proceso de evolución, ¿no? Ahora, el Homo antiguo iniciaron su evolución hace 2.5 millones de años, por lo que convivieron con los australopitecinos posteriores. Existen dos especies de Homo antiguo, Homo habilis y Homo rudolfensis. Por ejemplo, el Homo habilis, como su nombre dice, ¿no? Era un hombre hábil, ¿no? Que se ha desarrollado entre los años 2000 y 1.5 millones de años, ¿no? El tamaño del cerebro claramente era superior a lo de sus anteriores antepasados. Estamos hablando de los Australopithecus, ¿no? Ya que tenía una capacidad craneana, ya estamos hablando de una capacidad craneana que, por ejemplo, los Australopithecus no tenían, ¿no? Entre los 590 y 690 centímetros cúbicos, ¿no? Que presentaban mandíbulas más pequeñas y estrechas, aunque los dientes son muy similares a los de los anteriores antepasados, ¿no? Compartían con los simios unas proporciones corporales similares y se los atribuyen como los primeros utensilios de piedra que ellos utilizaban, ¿no? Entonces, prácticamente algo característico con relación, vuelvo a reiterar, a los Australopithecus, es que esta especie más ha generado la evolución ya desde el ámbito craneano, ¿no? En el cerebro. Y el Homo rudolfensis, ¿no? Que se desarrolló hace 1.5 millones de años, ya que el rostro del cuerpo mayores que el Homo habilis, contaba con una capacidad craneana ya un poco mucho más superior de 750 centímetros cúbicos, dientes bastante grandes del tamaño parecido a lo del Australopithecus robustus, ¿no? Como podemos ver. Entonces, algo importante es que ya aquí la parte del cráneo ya está yendo evolucionando, ¿no? Con relación a lo del Australopithecus. Y posteriormente tenemos que tomar en cuenta el Homo medio, ¿no? Que en el periodo del Homo medio comenzó en África, ¿no? Hace 1.9 millones de años. Existen tres tipos de Homo medio, ¿no? A diferencia del Homo antiguo que hemos visto la anterior vez, que sería el Homo ergaster, el Homo erectus y el Homo heidelbergensis, ¿no? Estas tres especies, además de posiblemente dos australopitecinos robustos, pudieron haber existido en el África, ¿no? Hace 1.5 millones de años. Estos contradice la hipótesis que la evolución humana había evolucionado, ¿no? Progresivamente a lo largo del tiempo, ya que hubo periodos de diversidad, como hemos visto, ¿no? Hemos en un principio visto todo lo referente a los australopithecinos, los australopithecus, ¿no? Ellos generalmente han evolucionado de manera física. Ya un poquito entrando al Homo antiguo, hemos visto que ya la parte del cráneo, ¿no? La parte del cerebro, también ha ido creciendo, ¿no? Y también ha ido evolucionando. Pero ya un poquito al ver el Homo medio, vamos a ver de qué manera, tanto a nivel craneano como a nivel físico, van a ir evolucionando. Hablando un poquito del Homo ergaster, que se ha desarrollado los 2 millones de años, vamos a tomar en cuenta que tenía el cráneo redondeado, una capacidad del mismo, ¿no? Que ya era mucho más superior, ¿no? Que los homos antiguos, ¿no? Aquí tomamos en cuenta, por ejemplo, 800 y 850 centímetros cúbicos, ¿no? De capacidad craneana. Frente predominante, dientes pequeños y otras características que compartían con el
Homo erectus. Y llegamos a lo que es el Homo erectus, es decir, que se ha desarrollado hace 1.8 millones de años, que el cráneo era bajo y redondeado, frente y predominante, y una capacidad craneana entre 800 y 1250 centímetros, o sea, prácticamente ya ha cumplido más de la mitad del proceso de evolución, ¿no? Con relación a nosotros que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Y los huesos son más gruesos que los de la especie anterior. Podrían soportar fuertes movimientos de tensión, la mandíbula grande y fuerte y con dientes pequeños. Y su principal característica es que ya caminaban de manera recta o erguida, ¿no? No como los otros ya un poco bípedos, ¿no? Entonces esa característica se notaba con relación al Homo erectus, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, al Homo erectus con el hombre moderno, ¿no? El Homo erectus, por ejemplo, tenía estas ciertas características, ¿no? Con relación a nosotros. Entonces ya existía, por ejemplo, ya un gran parecido, pero sin embargo, dentro de la actividad o la evolución craneana todavía aún faltaba, ¿no? Evolucionar. Y tenemos el Homo heidelbergensis, ¿no? Que prácticamente va a ser un homínido que emigraron de Europa hacia 800.000 años, ¿no? La constitución ósea era más fuerte, ¿no? Y los cerebros más grandes. Eran individuos altos, no alcanzaban una altura, dice, de 1.75 metros y muy fuertes, que llegarían a pesar alrededor de 100 kilogramos, ¿no? Eran de grandes cráneos y tenían una capacidad craneana de 1350 centímetros cúbicos y muy aplanados en relación a los del hombre actual, con mandíbulas salientes y una gran cobertura nasal, ¿no? Estos generalmente se han desarrollado en Europa, ¿no? Han sido migrantes. Y el Homo moderno, ¿no? Considerado como Homo moderno, que recibe la denominación como Homo sapiens, ¿no? Que cualquier fósil humano de menos de 500.000 años que tuviese un cráneo mayor al del Homo erectus es considerado como Homo sapiens, ¿no? Se caracteriza por un esqueleto robusto, cráneo grande, ensanchado, además de la mandíbula inferior sin mentón, ¿no? Es propio de la clasificación del Homo neanderthalensis. Y el Homo neandertal, ¿no? Que se ha desarrollado hacia los 120.000 y 300.000 años, caminaba totalmente erguido, recto. Su capacidad craneana era de 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Superior a la del hombre moderno, poseía un cráneo alargado y achatado y senos nasales anchos, ¿no? Como podemos ver, y senos nasales anchos, mejillas predominantes, ¿no? Y mentón retraído, o sea, metido, ¿no? Y huesos más gruesos que los del hombre moderno y tenían un alto grado de sofisticación cultural. Y finalmente tenemos el Homo sapiens, ¿no? Término latino empleado para designar a la especie humana, ¿no? O Homo sapiens sapiens, ¿no? Él habla del desarrollo completo gracias al aumento del tamaño y de la especialización de las áreas determinadas, ¿no? Del cerebro, la cual es un requisito previo, ¿no? Para conseguir el control preciso de los labios y la lengua. Tiene dos subespecies, uno que es el Homo sapiens y el Homo sapiens hidaltu extinto, ¿no? Por ejemplo, el Homo sapiens hidaltu, ¿no? Que se ha desarrollado hace 250.000 años, se dice que el ser humano de la especie actual, ¿no? Esta especie mantiene ligeros rasgos, ¿no? Morfológicos arcaicos con